Antes de empezar, quiero que nos imaginemos una botella cualquiera que se encuentre llena de un líquido cualquiera, supongamos que es agua. Y ahora, supongamos que queremos saber la presión que se va a ejercer sobre este punto. Un punto cualquiera ubicado a una altura h. Ya sabemos que, por definición, la presión, enfoquémosla desde un punto manométrico, se define como producto de la densidad de la sustancia, en este caso del agua, la constante de aceleración gravitacional, la gravedad, pues, y esta altura, y ya conocemos. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros a esta botella, supongamos que la tenemos en la mano, la apretamos, ejercemos una presión, o mejor dicho, un pequeño cambio en la presión? ¿Qué pasaría al volver a querer determinar la presión en ese punto? En primer lugar, ¿qué pasaría con la botella? Todo este líquido que se encuentra aquí buscaría salir por algún lado. Y sabiendo que en este lugar se encuentra la única abertura, la tapa de nuestra botella, entonces el agua estaría saliendo por acá, logrando un menor volumen, no sé. Pero sobre este punto, así como el agua se vio forzada a intentar escapar por arriba, lo intentaría por aquí abajo. De modo que se acumularía la presión que ya teníamos en este punto, más un incremento de la presión que está ejerciendo el agua tras haberse empujado más para acá abajo. ¿Qué fue lo que pasó? La presión que se encontraba aquí se vio alterada por este cambio de presión, provocando que ese incremento de presión se dispersara por todos los lados de la botella. Este punto también, incluyendo este punto. La presión que existía en estos puntos, después de este incremento de presión, se verían alterados e incrementados. Nuestro querido amigo Blaise Pascal ideó la que se le conoce o se le llama la famosa ley de Pascal. Y esta establece que la presión sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos con el mismo valor. De aquí hay que entender unas cuantas cosas. Primeramente, ¿a qué nos referimos con un fluido incompresible? Sabemos que los fluidos los conforman los líquidos y los gases. Primeramente, consideremos este elemento. Supongamos que es un cilindro que cuenta con agua hasta este nivel. Ahora supongamos que a este cilindro le colocamos un émbolo o pistón, como también se le suele decir, e intentamos comprimir el líquido. Es decir, aplicamos presión sobre este líquido intentando comprimirlo. Vamos a notar que después de ejercer presión a una altura determinada, el pistón no va a bajar más, porque un líquido es muy difícil que se comprima. No podemos ejercer una fuerza y lograr que todo este pistón llegue hasta abajo. Esto implicaría comprimir todo este líquido y realmente no se puede. Pero ¿qué sucede con los gases? Nuevamente consideremos este cilindro que cuente con un pistón y se encuentre repleto de algún gas, supongamos oxígeno, y aplicamos una presión sobre el pistón para que éste baje. Lo que pasará, a diferencia de en el caso de los líquidos, es que en este caso nuestro pistón sí podrá bajar una profundidad mayor a comparación de en el caso de este líquido. Y esto es porque los gases son fluidos compresibles, mientras que los líquidos son fluidos incompresibles. No se pueden comprimir y sí se pueden comprimir. Debido a esto, sabemos que la ley de Pascal está más dirigida a los líquidos, ya que estos son fluidos incompresibles. Ahora, va de nuez. Consideremos este recipiente que cuente con un fluido incompresible, un líquido cualquiera, supongamos agua, no sé, y nuevamente deseamos determinar la presión en este punto, a una altura h cualquiera. Repitiendo lo que se mencionó al principio, sabemos que la presión fácilmente se obtiene como producto de la densidad, la gravedad y la altura. Esto desde un punto de vista manométrico. Pero ¿qué pasa si deseamos saber la presión absoluta
En la superficie libre de nuestro líquido, la presión manométrica, la presión que ejerce nuestro líquido es cero, pero se está recibiendo la famosa presión atmosférica, de modo que la presión real se obtendría, sabemos, como suma de nuestra presión atmosférica y la densidad por la gravedad por la altura. Como suma de estas presiones obtenemos la presión en este punto determinado a una altura h. Pero ¿qué sucede si ahora, además de la presión atmosférica, colocamos un incremento de presión, un cambio de presión cualquiera? Entonces supongamos que deseamos saber ahora una nueva presión, llamémosla P sub 2, y esta sabemos que se obtiene como una suma de la presión atmosférica más el producto de la densidad, la gravedad por la altura. Pero ¿qué sucede? Ahora además se le está sumando este incremento de presión. ¿Y aquí qué sucede? Podemos notar fácilmente que esta suma equivale a P, la presión que originalmente habíamos obtenido. De modo que la presión 2 se obtiene como una suma de la presión original, la presión que se tomó en cuenta antes de este cambio de presión, más el cambio de la presión. Y esto en un punto cualquiera, cambiémoslo el 2 para llamarlo mejor P'. ¿Qué significa esto? Que la presión que se ejercía en este punto se vio alterada por este cambio de presión. Y como se dijo antes, así como en este punto, también podría pasar en este punto, en este punto o en este punto cualquiera. ¿Y qué pasaría? La presión que se ejerciese en ambos puntos se vería alterada por este nuevo incremento de presión. ¿Qué significa esto? Como lo dijo mi buen amigo Blaise Pascal, esta presión se ha distribuido a lo largo de todo el contenido de este líquido. ¿Qué pasaría si suponemos que contamos nuevamente con este recipiente y aquí cuenta con una tapita? Esa tapita permite que todo este líquido se mantenga ahí, pero si se le administra una fuerza, por más pequeña que sea, se va a abrir y va a fluir un poco de agua. ¿Qué es lo que sucedería si nuevamente consideramos un incremento de presión? Este incremento de presión va a desalojar cierta cantidad de agua. Como sabemos que este elemento no se encuentra en 2D, realmente cuenta con una profundidad cualquiera, todo el volumen que se pierda fue el volumen que desalojó. Esto es obvio, ¿no? Y aquí Pascal pensó, ¿qué pasaría si conectáramos dos elementos como los mencionados anteriormente? Una propiedad de los fluidos es que siempre se mantienen al mismo nivel. Bueno, hay variaciones, pero ya se verá mucho más adelante en otras materias. Pero estos líquidos, supongamos que no son viscosos, se mantienen al mismo nivel. De modo que Pascal pensó, ¿qué pasaría si sobre la superficie de ambos elementos, que como dijimos se encuentran conectados, colocamos un par de pistones? O sea, un pistón en cada uno. ¿De qué nos serviría esto? Pues Pascal notó que ese cambio de presión que se recibe aquí, de este lado regresa. Pero ¿cómo es posible esto? Consideremos este como nuestro nivel de referencia y supongamos que sobre este pistón ejercemos un cambio de presión cualquiera, provocando que nuestro pistón disminuya de este punto a este punto. ¿Qué sucederá con ese pistón? Como los líquidos no se pueden comprimir, no se puede hacer más pequeña el agua como para que este pistón se mantenga ahí, lo que realmente sucede es que nuestro pistón ascenderá una misma altura. Y ojo, ahorita estoy diciendo que es la misma altura porque estoy considerando que ambos pistones cuentan con la misma área. Ambos cilindros también contarán con la misma área. ¿Qué fue lo que pasó? Este volumen que se perdió, no se perdió, realmente se ganó, pero en este punto. Es como si dijéramos que pasó de estar aquí a estar acá. Este elemento que tenemos aquí se le conoce como la máquina de Pascal. Y no necesariamente tiene que ser con un área constante. Consideremos ahora esta máquina de Pascal, en donde contamos con estos dos cilindros conectados, pero con un área diferente. Podemos notar que el área 1 es mayor que el área 2. Y al considerar que se encuentran a la misma altura, el volumen que soportaría este cilindro será mayor que el volumen que soportará este cilindro 2. De modo que el volumen 1 será mayor que el volumen 2.
Pero miren, siempre se mantienen a la misma altura. Sobre este nivel de referencia, ambos pistones se encuentran colocados sin moverse. Y va de nuez. Si nosotros ejercemos un cambio de presión cualquiera, ese cambio de presión llevó nuestro pistón de nuestro nivel de referencia, sabemos que es este, a esta altura 1, provocando que el pistón que se encontraba aquí subiera una altura 2. Ahora que sabemos que el área transversal 1 es mayor que la 2, el volumen 1 será mayor que el 2, ¿qué sucede con las alturas? Aquí sucede lo contrario. En este caso, la altura que ascienda a nuestro pistón 2 será mucho mayor que la altura que descienda a nuestro pistón 1. ¿Y esto por qué? Porque al tratarse de un área menor que cuenta con un incremento de volumen, si suponemos que este es el volumen que descendió y este es el volumen que subió, estos volúmenes serán iguales. Como el área transversal de este volumen es mayor que el de esta, la ayuda que tendría este volumen para conseguir la misma cantidad de volumen que perdería este lado sería consiguiendo una mayor altura. De modo que podría ser no muy gordo, pero será más alto. Y ahora, lo que nos compete, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Qué pensó Pascal? Esto es porque al encontrarse al mismo nivel de referencia, propiedad de algunos fluidos, ya sabemos que la presión que suceda en ese punto regresará con la misma magnitud en este punto. De modo que la presión que sucede en este émbolo, digámosle presión sub A, será la misma que la presión que sucede en este émbolo, llamémoslo presión sub B. Y de aquí sale una relación sencilla de entender. Como la presión en A es igual que la presión en B, podemos decir que la fuerza en A hecha en el área transversal de A será la misma que la fuerza en B dividido entre la sección transversal en B. Sabemos que la presión se define dividiendo fuerza entre área. Damas y caballeros, doy la bienvenida a la famosa ecuación de la ley de Pascal. Con esta ecuación, por poner un ejemplo, si sabemos que sobre este émbolo se va a encontrar una persona con un peso cualquiera y conocemos cuál es el área de la sección transversal de nuestro cilindro, podríamos determinar cuál es la fuerza que necesitamos para poder levantar a esta persona. Si ya conocemos el área de este otro pistón, podremos determinar cuál es la fuerza necesaria para poder levantar a esta persona. O si ya conocemos la fuerza, podremos diseñar un émbolo con el área necesaria para que esta fuerza pueda levantar a esta persona. Evidentemente un gran descubrimiento para la ciencia, realizado por nuestro querido amigo Blaise Pascal, la famosa ley de Pascal, o el principio de Pascal.